Buenas chicas, ¿cómo están? Bueno, para las que no han hecho esta parte práctica y tienen la capacidad de hacerlo en la casa, la idea de estas plantillas es practicar curvas convexas y distintos tipos de ángulos. Entonces vamos a empezar por la que tiene la curva hacia afuera. ¿Okay? Vamos a iniciar con esa en un retazo de tela que sea doble. Vamos a ubicar la plantilla. ¿Okay? Que sea doble, eso sí. Y vamos a encargarnos de como les decía, vamos a encargar de pasar lápiz sobre la orilla para dibujarla. Necesitamos que todos los bordes queden pintaditos como se nota ahorita. Vamos a recortar sobre esas líneas. ¿Okay? Si ocupan ponerle alfileres, es conveniente que lo hagan para que sea más sencillo recortar, porque si no se les puede mover a la hora de ir recortando. Ok, ya tenemos la primer plantilla lista. Vamos a recortar la segunda plantilla. Okay, la segunda plantilla va a ser la de ángulos. Aquí debemos jugar con los anchos de la tela, de los retazos que tengan a mano en realidad, para hacerlas. Okay. Voy a nivelar este lado para que sea la base de donde vamos a agarrar la plantilla. ¿Okay? Okay, vamos con el segundo, al igual que el primero, vamos a hacerlo sobre las orillas de la plantilla. Igualmente, como les digo,
Si se les hace muy difícil recortarlo de esta forma, lo que pueden hacer es ayudarse por medio de los alfileres. Bueno, en este caso, por ejemplo, si yo ocupase alfileres, lo que voy a hacer es meterlo, que agarre las dos telas y la fijo. Igualmente por acá metemos, que agarre las dos telas y lo fijo. ¿Okay? Listo. Listo, tenemos la segunda plantilla. Vamos con la tercera plantilla. Igual lo hacemos en un retazo de tela. Y lo primero que hacemos es de igual forma, va a ser posicionarlo sobre el borde de la tela y marcar las orillas. Okay. Marcamos y hacemos igualmente. Si es necesario, para que les ayude un poquito más, lo que hacemos es esto. Con ayuda de los alfileres para acomodarlo. ¿Ok? Listo, ahora empezamos a recortar. Igualmente sobre las líneas que dibujamos con anterioridad. Cada una de las curvas sobre la línea o al puro borde de la línea donde pusimos las marcas, donde pasamos el lápiz. Listo, ahí están las tres plantillas ya listas y recortadas para el siguiente paso. Ok, ustedes están aprendiendo a trabajar con tela,
el manejo y todo. Por lo tanto, una recomendación importante a la hora de trabajar sería de la orilla nosotros marcamos 1 centímetro hacia adentro. Como les digo, esto es con el fin de que a ustedes se les facilite un poquito más el trabajo que tienen que realizar. Ustedes lo van marcando a 1 centímetro de la orilla, porque normalmente cuando nosotros trabajamos en la tela debemos igualmente esto lo deben hacer o al principio, por lo menos, para que ustedes vayan visualizando la línea imaginaria del centímetro de costura, es necesario que marquen a la orilla de la tela ese margen que sería de 1 centímetro, ¿ok? Este ya lo marqué. Ahora vamos con este. Igualmente, como les digo, se marca a 1 centímetro de la orilla. Yo lo hago de esta forma porque es uno ya va distinguiendo. Ok, vea esta parte es muy importante porque ven el piquito que se forma acá. Ese piquito no significa que nosotros vamos a llegar hasta acá cosiendo, no. Vamos a llegar hasta donde ese centímetro lo permita. ¿Por qué? Porque se hace de los dos lados. Entonces, si ustedes lo notan, ya aquí yo tendría que tener la punta de la máquina, de la aguja de la máquina en este vértice a la hora de coser. ¿Por qué practicar curvas, chicas? Bueno, porque las curvas en costuras son, en lo que es una prenda de vestir, son costuras que se tienen que realizar constantemente, que en la boca manga, que en los escotes, cuando se pega un vivo, por ejemplo, son algunos de las costuras que llevan curvas. Obviamente a la hora de hacerlo en la máquina lo que realiza es punto recto, pero eso significa que somos nosotras las que tenemos que manipular la tela para lograr que nos den esas curvitas. ¿Ven cómo se forma la imagen? Ok, y pasamos al último. Igualmente 1 centímetro de costura de la orilla con el fin de dejar ese margen de costura. Otro objetivo de esta práctica es el hecho de que cuando cosemos piezas dobles muchas veces debemos darles vuelta y por las costuras que lleva, o sea las curvas o vértices, ángulos, no sabemos cómo hacer
para que ella nos quede mejor. Entonces vamos a explicar esa partecita también. Vamos a iniciar a coser esta, ¿ok? En esta lo más probable es que la parte que más les vaya a costar sea el inicio. ¿Okay? Entonces metemos una piecita de tela que nos va a servir también para que ella no haga nudo. Hacemos el remate. Recuerden que en cualquier pieza de vestir son importantes los remates para que la costura no se suelte. Llevamos hasta donde formamos las líneas, recuerden, muy importante. Y empezamos a jugar con la tela, a posicionar la tela como nosotros la necesitamos. Recuerden que si necesitan ayudarse manualmente con el volante, pueden hacerlo para que no les quede una curva donde en realidad tiene que ir un ángulo. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan y lo manejen bien. Yo no corro cuando estoy cosiendo, yo lo hago de forma despacio para que la persona que está aprendiendo pueda hacerlo mejor. Siempre que vamos a parar la costura debemos mantener la aguja abajo, más si debemos alzar la patilla para acomodar un ángulo. Siempre tomen en cuenta esas cositas que son muy importantes. Lo estoy haciendo con hilo negro para que la costura sobresalga en el color. Siempre recuerden la aguja abajo a la hora que debo parar para darle vuelta a la tela. Y posiciono la tela de acuerdo a como necesito formar el ángulo. Termino igualmente con remate, es muy importante. Saco la tela, corto, utilizo la cuchilla que está acá también, a un costado de la máquina. Y si ustedes pueden observar, las costuras quedan exactamente conforme a la plantilla. Entonces se forman los ángulos correspondientes para su manejo. ¿Qué pasa si yo intento darle vuelta a esta pieza así como está? A la hora de darle vuelta, ese margen de costura no me va a dejar porque tenemos ángulos. Entonces debemos picar hasta la raíz de la costura, principalmente en los ángulos que están hacia adentro. Cuando los ángulos son, o el vértice del ángulo está hacia afuera, debemos hacerlo como en flecha,
o sea que la puntita nos quede libre. Cuando el vértice del ángulo está hacia afuera, debemos hacerlo como en puntita, para que el ángulo nos quede libre y a la hora de darle vuelta a la tela sea más sencillo. ¿Ok? En puntita, como le digo. Para que a la hora de dar vuelta sea más sencillo. Le damos vuelta a la piecita. Acá podemos utilizar un lápiz o la misma punta de la tijera para ir acomodando los ángulos. ¿Okay? Empezamos a darle vuelta. Para formar la figura. Con ayuda de la puntita, eso sí, la tijera bien cerradita, podemos ir formando los ángulos. Si ustedes ven, ayudándose con la tijera es sencillo, siempre y cuando la puntita de la tijera está bien cerrada para no ocasionar un corte innecesario en la tela. Ustedes ven, ya tenemos la primera plantilla al derecho, por así decirlo. Vamos con la segunda. En la segunda vamos a hacer las curvitas que son hacia afuera. Las curvitas que van hacia afuera. Entonces igualmente a 1 centímetro de margen de costura vamos a llevar la tela. ¿Ok? Aquí vamos a ir manejando o manipulando la tela y formando los ángulos que necesitamos para darle la forma a la curva. Igualmente recuerden, siempre que van a dejar de coser, en la medida de lo posible la aguja debe quedar totalmente abajo, principalmente si voy a alzar la patilla de la máquina. Si debo terminar en un ángulo y por ejemplo me faltan 2 puntaditas, lo hago manualmente. Yo me puedo ayudar con mi brazo y manualmente a la máquina para terminar precisamente en el ángulo que necesito. Vean, si ustedes notan, está formándose la figura y debemos hacerlo con cuidado. Igualmente, a la hora de concluir una costura, tanto el remate como revisar que la palanca tira hilos quede en su posición superior.
Cortamos hebra, vamos con la segunda. Vamos a darle vuelta a esta plantilla. Igualmente, los ángulos que son hacia adentro, solamente picamos hasta la raíz de la costura. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si intentamos darle vuelta y no se nos forman las curvas? Ok, ¿por qué no se forman? Porque nosotros debemos darle otro toquecito y es picar a todo el contorno de las curvas para que se forme la figura correcta a la hora de darle vuelta, porque si no va a ser muy complicado hacerlo, darle vuelta. Y es muy importante siempre que hagan una costura y tienen que hacer este tipo de cortes, no pasarse de la costura tanto, porque van a provocar un corte que puede complicar la calidad de la pieza que usted está trabajando. Entonces todo eso es necesario a la hora de trabajar en corte y confección, tenerlo en cuenta. Cuando ya nosotros hemos picado todos los bordes de las curvas, entonces iniciamos a darle vuelta igualmente. Vean que la parte inferior de la plantilla yo no la estoy uniendo con costura, simple y sencillamente la dejo libre para poder darle vuelta a la piecita que se está formando. Con los dedos nosotros ayudamos a la pieza a agarrar la forma que ella necesita. Entonces, si ustedes lo ven, al picar los bordes de las curvas, ellas a la parte derecha se van a formar de lo más bien. Ok, vamos con la otra parte, que sería la última plantillita. La diferencia entre la que acabamos de hacer y esta es que las curvas van a ir hacia adentro. Igualmente no se les olvide hacer el remate a la hora de que iniciamos la costura.
Hacemos remate, sacamos la piecita, cortamos hebras al borde y igualmente. Recuerden que cuando los ángulos están hacia afuera, lo vamos a quitar en forma de puntita. En forma de puntita. Okay. En este caso aquí lo que hacemos es como inclinarla. Okay. Cuando ya nosotros hacemos esa parte, igualmente empezamos a picar las curvas hasta la costura para poderles dar vuelta más fácilmente. Okay. Ya cuando nosotros recortamos, entonces igualmente damos vuelta a la piecita hay partes donde obviamente nosotros podemos hacerlo libremente, con los deditos le ayudamos. Hay otras como en las curvitas, en los ángulos, que no se puede. Entonces con ayuda de la tijera, que esté bien cerrada la puntita, nosotros acomodamos esos ángulos. Como ustedes ven, yo con la misma tijera voy sacando el ángulo. Y en cierto sentido se hace fácil porque la puntita de la tijera nos ayuda a acomodar la figura. ¿Qué seguiría en este punto? Ok, ya aquí lo que nos faltaría de terminar la lección de hoy sería hacer el pespunte. ¿Okay? ¿Qué es el pespunte? Ok, el pespunte es una costura. Mucha gente la llama de seguridad. Yo, por ejemplo, también se puede utilizar de forma estética. Entonces, es una costura que va a ir a menos de 1/8 de pulgada sobre el borde o la orilla de cualquier pieza de vestir, y en la cual nosotros somos las que damos la estética adecuada. Porque si a nosotros se nos mueve esa costura, se va a ver corrida o algo. Entonces, por ende, hay que hacerlo de forma despacio, y muchas veces ayudándole a la pieza para que no nos forme nudillos en las esquinas o en los vértices.
Si ustedes lo notan acá, ella va parejita y con mucho cuidado. Eso sí, siempre tratando de mantener una distancia similar entre la orilla de la tela y la aguja. Dependiendo del tipo de tela puede llegar a pegarse en la máquina y que tenemos que tener cuidadillo con eso y ayudarle. Yo en este caso estoy usando una tela delgadita y por eso me pasa. Uno tiene que tener ciertos tips a la hora que trabaja con la tela. Y siempre cuando iniciamos y cerramos debe llevar el remate. Ok. Es importante en este sentido que ustedes vean el pespunte que se realizó. Es una costura que inició a un lado, a un costado, se le dio vuelta a todo el borde de la piecita con mucho cuidado y terminó en el otro borde. Igualmente con las otras vamos a ir haciendo lo mismo. Vamos a ir haciendo lo mismo, ¿ok? Cuando trabajamos curvas que son hacia afuera, lo que hacemos es con los dedos, nosotros vamos ayudándole a la tela a ir formando la costura.
Siempre es importante que a la hora que nosotros vamos asegurándonos la curva, la costura que une las dos piezas de tela sea la que quede en el puro borde donde estamos realizando el pespunte, ya sea en curva o en costuras rectas. Obviamente van a haber costuras que si no son curvas se les va a presentar hacerlo con mucha facilidad. Sin embargo, en otras hay que tener un poquito de cuidado. Terminamos con remate, sacamos la piecita y la montamos acá para que ustedes la visualicen. Si ustedes lo notan, otra piecita ya lista con su debido pespunte. Y por último nos queda la que es de costuras rectas. La que es de costuras rectas. Entonces aquí solamente tener el cuidado de llevar la máquina siempre a la misma distancia y con un poquito de cuidado. Si ustedes lo ven, prácticamente es cuidado de mantener el borde en su lugar y hacer las puntadas de seguridad, remates, tener cuidado en las esquinitas, en los vértices, y tendríamos lista la primera clase práctica de corte y confección con respecto a los ángulos, curvas en tela, en lo que es la tela. Listo, ya eso sería la clase de práctica.